Bienvenido al canal de Yo Locamote, videos de temas de interés general. Apodado también como el Centauro del Norte, José Doroteo Arango Arámbula, a quienes la mayoría conocemos como Francisco Villa o Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango y es considerado uno de los grandes jefes de la Revolución Mexicana por su brillante actuación militar, la cual fue determinante para la derrota de Victoriano Huerta. Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 y de cuya muerte está rodeada de historias de conspiración aún hoy en día. Oficialmente, los restos de Francisco Villa se encuentran sepultados en el Monumento a la Revolución. Fueron exhumados del Panteón Civil de Parral, Chihuahua, y trasladados al monumento en 1976. Sin embargo, existe la versión de que los restos que ahí descansan no son los del Centauro, sino los de una mujer. De acuerdo con una versión que circula, sustentada en rumores, anécdotas y dichos, en 1931, el minero Pedro Alvarado Torres y una de las viudas de Villa, Austreberta Rentería, exhumaron secretamente los restos de Pancho Villa para evitar una nueva profanación, como la ocurrida en 1926, en la cual se robaron su cabeza. La nueva tumba estaba también en el cementerio de Parral, a 120 metros del oriente de la tumba original, y tenía el número 10. Es por eso que Yo Locamotes tiene el placer de presentarles el día de hoy, Francisco Villa, la libertad aún después de la muerte. Para que no hubiera lugar a suspicacias, fue necesario conseguir otro cadáver para que ocupara la fosa original, que tenía el número 632. Al parecer, los restos que inhumaron ahí fueron los de una mujer joven que se dirigía a Estados Unidos a curarse de cáncer, pero falleció en Parral. Sin papeles que permitieran su identificación, la viuda de Villa y Pedro Alvarado se arreglaron con el encargado del panteón para que la sepultara en la tumba original de Villa. De esa forma, la desconocida mujer fue enterrada en la fosa 632. Otros dicen que se trata de una de las hijas del revolucionario, ya que de acuerdo a otra de las viudas del caudillo, Soledad Seáñez, no era una mujer desconocida, sino una de sus hijas que había muerto recientemente. De cualquier forma, en 1976, el reportero Óscar W. Ching Vega, enviado especial del Sol de México, fue autorizado para fungir como exhumador por órdenes del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo con su relato, el propio reportero lo publicó el 18 de noviembre, decía: se iniciaron los trabajos, abriendo una perforación en un costado de la tumba. La perforación fue difícil por tropezar con el muro de concreto que se había construido después de la profanación de 1926. El féretro estaba totalmente destruido, quedando solo algunos fragmentos de madera podrida, y por lo que respecta al esqueleto se veían algunos huesos, también bastante deteriorados. Con un recogedor sacaron los restos del esqueleto y del féretro, los cuales fueron colocados en una urna que se trasladó a Durango y luego al Distrito Federal. Ching no reparó en los detalles de los restos, pero al parecer entre ellos había botones de carey, un rosario en las manos del cadáver y tela de encaje, correspondientes todos a una mujer. Se dice que el periodista llevó 2 huesos al notario público para que diera testimonio del traslado, y en eso estaba cuando el director de un hospital local, el doctor René Armendáriz, de oficio ginecólogo, comentó que le parecía que el sacro era femenino y de una mujer joven. El mismo reportero reveló a un pariente poco antes de morir: yo tuve que obedecer, no podía negarme, yo no podía llegar al Distrito Federal y decir que los restos no eran del general. Ahora puedo decir que yo estoy seguro que aquellos no eran los restos de Francisco Villa. Por supuesto, en una época de la guerra sucia y persecuciones políticas, el periodista no quiso exponerse a decir la verdad y terminar en alguna zanja. Esta verdad quedó evidenciada con el examen del cuerpo que realizaron los médicos parracenses. Aquel 18 de noviembre de 1978, cuando procedieron a la exhumación ordenada por Echeverría, estuvieron presentes médicos de la ciudad de Parral, el notario número 1, Vicente Jaramillo, el empresario de pompas fúnebres, don Octavio Cárdenas, varios funcionarios del ayuntamiento, oficiales y tropa del ejército mexicano, el propio Ching Vega y personal del Panteón de Dolores, que totalizaron casi 30 individuos. Los doctores señalaron a Óscar Ching Vega que estos restos son de una mujer de entre 40 y 45 años de edad, quien al parecer falleció de cáncer. El periodista procedió, en contra de todas las evidencias, a llevarse el cuerpo a México para enterrarlo junto con el de Francisco Madero. A mí me ordenaron llevarme esto encontré y esto me llevo, dijo Chang ya en los últimos días de su vida. Aún así, las autoridades no prestaron atención y continuaron con el proceso que concluyó el 20 de noviembre en el Monumento a la Revolución. En aquel entonces, sin exámenes de ADN que validaran si en verdad o no era Villa, simplemente se internaron sus restos en el monumento, donde hasta hoy se encuentran y que el gobierno supone que es del general Francisco Villa. En el Panteón de Dolores de Parral está la tumba oficial de Francisco Villa, que es a donde acude la gente a rendir honores y a manifestar sus respetos al revolucionario.
Pero está también la otra tumba, la original, a 120 metros exactos en línea recta hacia el oriente, por el mismo pasillo central. Ahí reposa, debajo de su cuñada, Elpidia Rentería, de su cuñado Antonio y de su suegro, don Hilario Rentería. Pero, ¿qué sucedió con la cabeza de Villa? Existen varias hipótesis al respecto, así como algunas pistas del paradero de la cabeza que fue hurtada en 1926. La número 1 nos dice que en 1929 circuló en la prensa la información de que el cráneo de Villa se exhibió en Estados Unidos en el circo Ringling Brothers y se cobraban 25 centavos de dólar para verlo. La número 2 nos decían que también que la cabeza se encontró en cierto momento en el Museo de Historia Natural de Nueva York, con un letrero que decía que la habían adquirido por $60,000. La hipótesis número 3 nos dice que un hijo adoptivo de Villa, de apellido Piñón, aseguraba que la cabeza fue pasada a los Estados Unidos en un doble tanque de gasolina. La hipótesis número 4 nos dice que un anticuario estadounidense diría que la cabeza estaba en su poder en 1967 en Nichols, Iowa. La hipótesis número 5 nos habla de que el militar que robó la cabeza de Villa, el general Francisco Durazo Ruiz, en aquel entonces coronel, lo había hecho bajo las órdenes del general Arnulfo R. Gómez, porque admiraba a Villa y quería que le hicieran estudios a su cerebro. Gómez, por cierto, fue fusilado meses después en el Panteón de Teocelo, Veracruz, por órdenes de Calles y Obregón. La hipótesis número 6 dice que también Durazo se inventó la historia de que el general Gómez lo había enviado y él mismo se había quedado con la cabeza, ante la imposibilidad de venderla en Estados Unidos por la recompensa que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía por ella. Se dice que Durazo tenía el cráneo en una caja sobre la chimenea de su casa, pero que temeroso de represalias, la envió a enterrar en la misma caja en la que la tenía en la hacienda del Cairo, hoy Salices, cerca de Parral, propiedad de él mismo. La número 8 nos habla de que un mercenario llamado Emilio Holmdahl y que este habría vendido la cabeza, que fue a parar a manos de una sociedad secreta de la Universidad de Yale llamada Skull and Bones, a la que pertenecía el expresidente George W. Bush. En la colección de cráneos que posee esta fraternidad estudiantil secreta se encuentra la famosa cabeza. Emilio Holmdahl la vendió a Frank Brophy, un graduado de Yale y amigo de Prescott Bush, abuelo de Bush y miembro también de la sociedad, por $25,000. Luis Emilio Holmdahl murió el 4 de abril de 1963 y también se dice que esta misma sociedad posee el cráneo del indio Jerónimo. La número 9 nos dice que algunos estudiantes mexico-estadounidenses preocupados por el hecho muestran un mapa en la red del lugar donde se supone que está la cabeza, los cuarteles generales de la Skull and Bones llamados The Tomb, justo enfrente de la Galería de Arte de la Universidad de Yale. La número 10, de acuerdo con otra versión, el chofer de Durazo, Ernesto Whistle, le llevó la cabeza a Holmdahl, pero este le quería dar solo $10,000 de los $50,000 que habían acordado, por lo que regresó con ella y después, ayudado por un cabo de apellido Figueroa, la enterró en el camino de Parral a Jiménez, en el rancho del Cairo. Según esta versión, el soldado caminó como 100 metros rumbo al Cerro del Huérfano y allí enterró la cabeza. Es por eso que solo quedan dos caminos viables. La cabeza de Pancho Villa está en la Sociedad de Skull and Bones en la Universidad de Yale o cerca de Salaices, Chihuahua, en el rancho del Cairo. Pero sea como sea, aún en la muerte de Francisco Villa no deja de sorprendernos, pues así como se le veía de un lado en un día y al otro en otro más distante, siempre en movimiento, siempre un paso adelante de sus perseguidores, la cabeza del Centauro del Norte parece como si tuviera vida propia, pues es exhibida como atracción en el circo Ringling Brothers, está guardada y en reposo en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, fue subastada en Sotheby's junto con las pistolas de Villa, o participa como testigo en los rituales de la fraternidad de Skull and Bones, o está enterrada en el rancho del Cairo. Es como si el mismo Centauro, aún en la muerte, no quiere que se la atrape y burla así a sus perseguidores. Y así se afirma que todas son las auténticas cabezas de Pancho Villa, que se multiplica como una llama revolucionaria de la libertad que recorre ahora el mundo entero. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos, así como le eches un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. Muchas gracias.